Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Buenas noches, mis estimados estudiantes. Saludos de paz y bien. En esta nochecita de jueves, 11 de noviembre del año en curso, es grato el poder dirigirme a ustedes a través de este streaming, tratando de cumplir fielmente con las responsabilidades académicas que hemos adquirido y sobre todo con el abordaje de un contenido bastante interesante. Hoy la dinámica va a ser diferente. Hoy, para el abordaje de este contenido, vamos a estar desarrollando este streaming por YouTube para que usted pueda darle fiel seguimiento al desarrollo del contenido. Algunas indicaciones necesito, por favor, que en este momento, en el chat de YouTube, usted pueda colocar su nombre completo y la palabra presente. De esa manera, yo me voy a cerciorar de que usted ha estado presente en la dinámica de esta clase. Por otro lado, le voy a pedir que me haga el favor de poder darle like a este video cuando termine para poder yo tener la fiel certeza de quienes estuvieron durante la jornada. Miren, acá hay algunas situaciones bastante interesantes y es que, pues siendo un escenario de educación virtual, vamos a tratar de responder a las exigencias que se hacen. Entonces, por ejemplo, se me decía por ahí que a lo mejor hay que ser más exigentes. Bueno, pero también la exigencia no solo es por parte del profesor, sino también por parte de los estudiantes. Así es que les voy a rogar que en virtud, para quienes están de alguna manera mal acostumbrados a que piensen que el CIEL se pone por el compromiso de pagar la universidad, no señores, vamos a tratar de hacer un esfuerzo académico muy grande para que estos contenidos que por lo general se absorben o se imparten en el desarrollo de un semestre, los podamos tener en estas 3 sesiones que competen a esta asignatura. Habiendo dicho esto, pues exhorto, no tengo más que pedirles que se sumen con la asistencia, que presten atención a este streaming y pues gracias por la atención prestada. Vámonos en el unísono a tratar de dar a conocer el contenido de esta jornada. Y el contenido va más o menos así. Permítanme, en donde se cargue la pantalla. Ahora sí, perfecto. Voy a compartirles, este es un tema muy interesante referido a la asignatura Bases de la Conducta Humana. Estamos viendo todas estas bases psicológicas que justifican las conductas de los seres biopsicosociales y el porqué de esta diversidad de apreciaciones en la interpretación de la conducta desde la palestra psicológica. Para ello, nos vamos al desarrollo de la unidad 2, la cual se denomina Basamentos Epistémicos de la Conducta Humana. Y dentro del abordaje de este tema, pues vamos a presentar, bueno, los objetivos de la asignatura. Yo siempre he dicho que una de las ventajas de esta propuesta de trabajo es que usted puede, sí o sí, el pausar, el retroceder, el adelantar, el descargar este video, y ese es un componente indispensable para esta propuesta de educación virtual que usted está llevando a cabo. En 20 años he de decir de que las propuestas metodológicas que hemos trabajado han tenido la certeza epistémica, y es por ello que defendemos a capa y espada cada uno de nuestros puntos a abordar, y considero que es importante que al finalizar esta asignatura usted tenga todas las competencias al mejor estilo de Jacques Delors, conceptuales, procedimentales y actitudinales, para que pueda diagnosticar comportamientos y procesos psicológicos en individuos, grupos, organizaciones y comunidades, de tal manera que pueda aprender a diseñar programas de intervención psicológica tanto a nivel grupal, organizacional y comunitario, para la mejor comprensión, para el mejor entendimiento del devenir de las conductas humanas. La agenda pedagógica la centramos sobre estos 6 elementos fundamentales, los cuales usted puede ver detenidamente, insisto, dándose la naturaleza de esta propuesta. Esto se denomina pues una clase, a lo mejor estilo del flip class, una aula invertida, en donde parte del trabajo lo hago yo a través de la exposición vivencial de esta parte del conocimiento, ¿no? Y con ello vamos a tratar de entender cuáles son estas bases biológicas que justifican la creación de las conductas en los seres humanos.
Un elemento importante a destacar a esta hora de la noche es rescatar que la información genética que se transmite de padres a hijos a través de las moléculas del ácido desoxirribonucleico, si lo dije bien, si no la lengua se me traba o se me traba la lengua, perdonen, estamos hablando del ADN, pues está presente en los cromosomas. Y sin entrar en esta clase, en una concepción de carácter biológico, sino más bien psicológico, hemos de decir que en los cromosomas se está configurando muchos aspectos de lo que somos como personas. Miren, yo soy muy honesto, yo a veces me dicen, es que eres igualito a tu mamá, yo digo, no, no me parezco para nada, yo no me veo que tengo un rasgo físico, pero no me cabe la menor duda que siendo mi madre el creador de vida, quien me da a luz, pues de alguna manera estoy con moléculas que se transmitieron en la concepción que me hacen tener rasgos físicos. En términos de mi temperamento y de carácter, bueno, he de decir que probablemente esos los he ido definiendo, pero no tanto por una cuestión de ADN, no tanto por una cuestión de cromosomas, sino por la cantidad de aprendizajes que hemos ido teniendo en la vida. Hemos aprendido, por ejemplo, a ser obedientes, a ser respetuosos, a tener un poco más de disciplina, y a veces esto es bien interesante, porque yo lo veo, por ejemplo, con muchos de ustedes. Yo les pido, por favor, que abran la cámara para la clase, no lo hacen, bueno, no tengo ningún inconveniente, pero pues de alguna manera es interesante, porque seguramente cuando usted esté desarrollando un proceso de intervención clínica o de acompañamiento de intervención psicológica, pues si lo tiene que hacer en el contexto virtual, ojalá que no se moleste cuando sus pacientes no le hagan el caso que usted, cuando se estaba formando como psicólogo, no tuvo bien hacerlo, ¿no? Entonces son estas incongruencias las que a veces nos hacen aprender de estas acciones, de estas a veces malas decisiones que toman, y pues tenemos temperamento, tenemos carácter, hay una predisposición a ciertos comportamientos. Yo debo de decir, reconozco que hoy soy más paciente que cuando era más joven. O sea, hoy soy más tranquilo, hoy soy menos impulsivo, le bajo al nivel de agresividad, pero creo que tiene que ver también con esta patología de circunstancias, de características, o con esta gran variedad de aristas que nos hacen definir el temperamento y el carácter. Y por último, está el tema de las enfermedades. Hay personas que tienen en sus familias cuadros de diabetes severos, y esto hace que mamá herede de alguna manera una transmisión genética en estas moléculas de ADN a sus hijos, y por eso es que se puede decir de que el origen biológico de la conducta humana tiene que ver, sí o sí, con toda esta transmisión de moléculas de ADN. Y esto lo vamos a ir viendo de una manera muy interesante. Una de las polémicas tradicionales en la historia de la psicología es cuando se discute sobre la mayor o la menor influencia que la herencia biológica o el medio tienen en el comportamiento de los seres humanos. Insisto, yo he visto, por ejemplo, niños de 1 o 2 años repitiendo o gesticulando alguna vulgaridad precisamente porque le escucharon de su hogar. Llegan a los 4 o 5 años y creen que una palabra vulgar se vuelve no vulgar porque, como le escuchaban en su casa, se va transformando en todo un contexto de repetición instantánea, ¿no? Entonces acá vamos a preguntarnos, vamos a formularnos, más bien dicho, 2 interrogantes que nos permiten entender todo este funcionamiento de la genética y la injerencia que tiene el desarrollo biológico de la conducta en el estudio de la psicología. La primera interrogante nos diría, ¿somos ante todo un producto de nuestra naturaleza? Aquí estamos hablando de un determinismo genético, o somos fundamentalmente un producto de nuestras experiencias. Aquí vamos a hablar de un determinismo ambiental. Nosotros podemos ver cómo la genética es algo que tiene mucho que ver en entender, por ejemplo, qué hace que una persona se vuelva un homicida, o por qué es que hay gente que se vuelve muy agresiva, le encanta pelear, le encanta discutir. Yo, por ejemplo, lo he podido ver. Aquí en el estado de Jalisco tenemos un tono muy conciliador. He escuchado, por ejemplo, de personas que se disculpan, entran más en un tono pasivo, pero en un contexto geográfico, posicionándonos en el norte, muy cerca de las fronteras con Estados Unidos,
sí he percibido como que hay mayor agresividad. Yo no puedo decirte que sea una generalidad, estoy compartiendo mi percepción sobre cómo interpreto los fenómenos. Y por el otro lado sería preguntarnos, bueno, somos fundamentalmente un producto de nuestras experiencias y aquí vamos a hacer alusión al determinismo ambiental. Yo voy a hablar por mi propia experiencia y yo sí creo que de alguna manera, en la medida que vamos adquiriendo una madurez cognitiva, esta está siendo condicionada por el determinismo ambiental, el cual es adquirido a través de estas experiencias que vamos teniendo en la vida. Habiendo dicho esto, nosotros vamos a ver que hay ciertas polémicas en estos procesos de investigación que nos ayudan al campo de la psicología a poder determinar cómo se puede en mayor o en menor influencia determinar si tenemos una herencia biológica en nuestra capacidad mental. No puedo garantizar con exactitud si realmente la inteligencia es algo que se pueda heredar o es algo que construimos. Yo no podría decir eso. Y lo voy a decir por una simple y sencilla razón. Yo vengo de una familia muy humilde a la que amo mucho. Yo amo mucho a mi madre, yo amo mucho a mis tías y mis tíos que me criaron. Y pues a pesar de que muchos tuvimos acceso a la universidad, no puedo decir de que éramos una familia de genios, éramos a lo mejor una familia trabajadora que se sacrifica por tener el sustento diario día a día. Y no estoy hablando de una parte de mi vida privada, estoy tratando de decir que a lo mejor no éramos tan inteligentes, pero como nos ha gustado el trabajo, siempre hemos buscado maneras de salir adelante. Una muestra son ustedes. Por ejemplo, ¿por qué no estar en una actividad presencial gestionando su formación académica? Bueno, porque le están dando prioridad al trabajo, bueno, porque están con ocupaciones con sus hijos, están en tantas actividades que de alguna manera usted no puede ir todos los días a una aula universitaria, a un recinto universitario, y eso le va complicando un poco el panorama. Entonces, somos lo que queremos construir de nosotros mismos. Según algunas investigaciones, vamos a hablar de que hay una correlación entre el cociente intelectual de gemelos criados que han sido fecundados y hay algunos que dicen, bueno, esta correlación de coeficiente intelectual en gemelos es de 0.90, mientras que la correlación entre hermanos no gemelos es de 0.50. Entonces, sí pareciera que el legado genético de papá y mamá sí tiene alguna influencia en la manera en cómo nosotros desarrollamos nuestra inteligencia. Yo, por ejemplo, percibo en ustedes muchas capacidades, pero también concibo muchas situaciones relativas a su salud mental, por ejemplo, qué tan estresados están del COVID, qué tan cansados están de pasar todo el día al frente de una computadora, qué tan preparados están para lidiar frente a la adversidad en problemas que nos someten a crisis emocionales. Yo creo que la psicología va dándonos como estos campos para ir entendiendo el funcionamiento de este determinismo biológico que crea las bases de nuestra propia herencia conductual. Lo voy a manifestar. Yo, por ejemplo, he visto casos, por lo general siempre se habla de la violencia de género en términos de la agresividad del hombre para con la mujer, pero sí me tocó de alguna manera conocer y de alguna forma también vivir en carne propia situaciones de violencia de la mujer para con el hombre. Pues, aunque no son determinantes, sí puedo decir que cada uno de nosotros tiene una propia historia de vida que le hace formar su propia percepción conductual. Yo he crecido en un hogar en donde mi mamá me brindó mucho amor. Bueno, como consecuencia lógica, pues yo doy amor, ¿no? Si a mí me educaron frente a la agresividad y frente a la violencia y frente al menosprecio y al menoscabo de la dignidad humana, pues lógicamente algo voy a heredar de eso y termino manifestándolo, ¿no? Últimamente estamos viendo a mucha gente disfrutar de la soledad, me parece que es bueno, no obstante no somos islas. Yo sí creo que los procesos de socialización son importantes para buscar estos puntos medulares del equilibrio de la salud mental. Por eso es que nosotros hemos visto que más allá de los planteamientos anteriores,
también es importante señalar en esta clase que existen investigaciones que avalan la influencia del ambiente. Se ha comprobado de que coeficientes intelectuales de gemelos idénticos o criados por separado, la correlación es solo del 0.80. Luego aparece que hay algo más que la herencia en la determinación de la inteligencia, y es las experiencias individuales. Todos tienen una historia de vida, y esa historia de vida va ayudándonos a formar nuestros patrones conductuales. Como dato curioso, cuando somos jóvenes, ante la inexperiencia de la vida somos confiados, y entre más vamos creciendo, pues más nos vamos dando cuenta de lo importante que es la desconfianza en términos, y ojo con esto, en términos de el funcionamiento de la conducta humana misma, ¿no? Yo creo que estos elementos van a tratar de ir configurando una cosmovisión más placentera o que nos deje más contentos para entender cómo funcionan las conductas humanas en las personas. En consecuencia, el hecho de que la inteligencia tenga un componente hereditario no significa realmente que no pueda modificarse por influencia del ambiente. Yo insisto, un niño en su inocencia, en la ausencia de experiencias, maneja ciertas interpretaciones de la realidad, pero cuando uno va creciendo, va interactuando con el medio que le rodea, y a partir de eso uno va generando más y mejores experiencias. El aprender a andar en bicicleta. El aprender a andar en bicicleta, quiero pensar que de las cosas que más recuerdo en esta herencia conductual biológica fueron los trancazos que me di cuando me caí aprendiendo. Ahora tengo ya varios ratos de no subirme a una bicicleta, pero pues no se me ha olvidado. Entonces, si hay un componente hereditario que determina que aprendí a base de golpe, pero lo que aprendí no se me olvidó. O sea, no se me olvida las malmatadas que me di cuando yo estaba manejando la bicicleta, y pues digo, bueno, qué bueno, porque de alguna forma aprendí qué es lo que no se tenía que hacer cuando manejaba bicicleta. Desde esa óptica, la herencia no actúa en un vacío ambiental. Lo que somos o lo que creamos de nosotros, lo recibimos del ambiente. Y es que desde la formación del embrión, las características del ambiente tienen consecuencias para el desarrollo de las capacidades de las personas. Digo, a mí estas situaciones me ha costado entenderlas, pues lógicamente no soy padre, y eso me da como una manera diferente de poder interpretar qué es lo que está ocurriendo en estos vacíos ambientales, pero sí puedo hablar al menos de mi experiencia en función de rescatar que desde la óptica biológica somos parte de la influencia que tenemos en el hogar, en los centros educativos, en nuestro trabajo, y todo eso va determinando nuestra potencialidad para minimizar o para aumentar las capacidades como seres biopsicosociales. Bajo esta premisa, podemos decir que la formación biológica de la conducta nos va generando una herencia que nos predispone y nos limita a ciertos comportamientos. Parte de eso tiene que ver con la manera en cómo somos criados. Yo siempre he dicho que cuando yo entro a un lugar en donde no conozco, mi obligación moral es saludar. ¿Por qué? Ahí les va. Porque soy yo el representante de la educación que me dio mi mamá y que me dio mi papá, y por lo tanto no es la escuela la que determinó mis buenos valores o mis buenas conductas, sino que fue la herencia de mis viejitos, que de alguna manera en su humildad trataron de darme lo que podían. Entonces, sí, el hogar me predispone, pero el ambiente también determina una manera de expresar lo que somos en esta formación biológica. Hay algunos casos extremos en los que una condición genética también garantiza la manifestación de un trastorno determinado. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta herencia dominante en el síndrome Down? No es el entorno de la persona, no es la educación de la persona lo que está incidiendo, sino que es una configuración genética de lo que somos para poder transmitirlo al momento de concebir hijos. Hay algunos especialistas en estas áreas de la biología
que hablan sobre una herencia dominante. Y yo quiero pensar, bueno, en el caso mío, que soy orgullosamente hijo de madre soltera, pues esto me impide no conocer, por ejemplo, una figura paterna biológica, más sí una figura paterna de crianza concebida en mi abuelo. Sí creo que cuando se me dice a mí, ¿te pareces a tu mamá? La herencia dominante genética era de mi mamá. Yo pues no conocí físicamente a mi papá, pues no tengo un parámetro de referencia. Pero si la gente dice, ¿te pareces a tu mamá? Pues digo, no, pues sí. Tuve un caso que lo recuerdo con mucha prontitud. Un amigo, estábamos en una colonia, en la casa de mi familia en El Salvador, y recuerdo perfectamente que dijo, esa niña, y iba pasando una vecinita, amiguita de nosotros, con la que jugábamos en la infancia, decía, esa niña cuando crezca va a ser igual que su mamá. Y fue una sentencia, ¿no? O sea, yo no entendía a mis 10, 11 años de qué estaba hablando mi amigo, pero nunca se me olvidó. Por alguna razón, por estas condiciones de la memoria eidética, esa capacidad fotográfica que tenemos para capturar información, no se me olvidó y a la fecha es algo que hoy lo recuerdo, porque cuando yo veo a esta mi amiga con ya más de 30 años encima y recuerdo lo que era su mamá, puedo decir a ciencia cierta, si es cierto, es el vivo retrato de su mamá. Hay una condición genética. En esta herencia dominante vamos a ver, por ejemplo, en la imagen que se encuentra en el inferior derecho de mi pantalla, izquierda de la vuestra, cómo funciona, por ejemplo, este acondicionamiento genético, con el caso del síndrome Down, ¿no? Por ejemplo, el padre afectado tiene el gen defectuoso. Cuando concibe o cuando se fecunda, hay un gen que es un gen normal, pero depende de la herencia dominante. Vamos a ver que hay un cromosoma que se predispone para crear las condiciones del síndrome Down. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que la concepción genética y la concepción conductual sí tiene que ver también con que somos lo que heredamos. Y yo leía, ¿no? O sea, ¿qué hacer? Decía la búsqueda que yo vi en Google, por ejemplo, para evitar que se pueda aparecer el síndrome Down en la gestación de un bebé. Lo que se decía es tomar mucho ácido fólico. O sea, si hay condiciones genéticas que pueden subsanarse desde la óptica de la química, de la biología, ¿no? A partir de ello, yo creo que hay bases biológicas de la conducta humana. Somos vida, somos alma, somos espíritu, somos sentimientos, pero también somos personas que dormimos, que tenemos necesidades biológicas de ir al baño, lloramos, reímos, comemos, sentimos frío, sentimos calor. Si en términos de sensación vivimos todos estos elementos o todas estas vivencias biológicas, en términos de la conducta humana, ¿qué pasa en nuestros cerebros? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué reímos? ¿Por qué andamos enojados? Veamos a continuación. Vamos a hablar del desarrollo de nuestras conductas. El desarrollo de nuestras conductas depende de un aumento progresivo en el tamaño del cerebro de los seres vertebrados. Voy a hablar, por ejemplo, de estas condiciones que nos hacen ser diferentes de otros seres vivos y por qué nosotros tenemos esa condición de seres biopsicosociales. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, empecemos pensando en el tamaño del cerebro. Hay una razón de ser del por qué algunos tienen el cerebro más grande y otro más pequeño. De hecho, hasta se construye el insulto cabeza de chorlito, pensando en una forma de decirle a la persona, es que no piensas porque tu cerebro es pequeño, pensando en el pájaro chorlito, ¿no? Que es uno de los pájaros con el cerebro más pequeño del planeta. Y aquí vamos a ver que esto tiene que ver con un desarrollo biológico de nuestra conducta. ¿Por qué? Miren, desde la óptica del cerebro humano, nosotros contamos con córtex y neocórtex. En ese sentido, vamos a identificar en el neocórtex que se aloja la capacidad de razonar y de reflexionar. Ahí está centrado eso. En el cerebro, por ejemplo, de los mamíferos, vamos a ver un cerebro límbico.
Y acá vamos a ver que este cerebro del mamífero, en lugar de centrar su actuar en un razonamiento o en una reflexión, se centra en emociones o en percepciones no conscientes, ¿no? Es decir, por eso es que hay como un dicho bastante interesante, ¿no? Es que dicen, es que el animal realmente responde a la función, por ejemplo, del parámetro de relación sexual, que es procrear, mientras que el hombre no. El hombre no solamente utiliza la relación sexual, el coito, como para poder fecundar, sino que lo busca para placeres hedonistas, ¿no? Para hacer placeres banales. Ahí hay una condición del neocórtex y el cerebro límbico. También vamos a ver, por ejemplo, en el cerebro de los reptiles, el cerebro reptiliano, como se le llama, pero este no funciona a través de percepciones ni de emociones. Este funciona a través de un instinto de supervivencia. Por eso es que usted va a ver la emoción que se percibe en un perrito cuando está comiendo y la acción que tiene un insecto, por ejemplo, voy a poner una mosca cuando se ha parado en un plato de comida, ¿no? O sea, uno logra diferenciar que sí hay una base biológica en lo que somos como personas. Y esto nos lleva a presentarles un esquema explicativo de cuáles son estos componentes fisiológicos del conocimiento y la conducta humana. En virtud de ello, podemos decir que hay elementos biológicos que sí inciden en la conducta humana. Los sistemas corporales son los que le dan este fundamento, esta esencia al comportamiento y al conocimiento de lo que somos como personas. Y aquí vamos a ver dos elementos. El primero, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso se encarga de impulsar, modular y coordinar todas las funciones vitales que las personas tienen en relación con el propio cuerpo y con el mundo exterior. Acá vamos a poder ver, por ejemplo, nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y eso lo vemos en la figura que yo tengo a mi derecha de las pantallas, izquierda de las vuestras, en donde vemos, por ejemplo, cómo un sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal, cómo el cerebro tiene de alguna manera una relación muy interesante con esto del sistema nervioso periférico, el cual se termina por formar entre un entramado de fibras y cordones ramificados que terminan por unirse al sistema nervioso central con receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales es, veo la película de Coco, escucho la película de Coco, entre el ver y el escuchar hay un mensaje, ese mensaje mi cerebro lo procesa y a partir de esa capacidad que tiene el sistema nervioso central me hace reaccionar de determinada forma. Me puede hacer llorar, me puede hacer enojar, me puede hacer reír, depende de la manera en cómo el sistema corporal lo absorbe. Y ahí vamos a tener a otro elemento, ya hablamos del sistema nervioso, pero también hay un sistema endocrino. Y es que el sistema endocrino, fíjense qué interesante, en un esquema explicativo de estos componentes fisiológicos, hemos de decir que el sistema endocrino es un entramado de nervios y glándulas que segregan sustancias químicas llamadas hormonas. Estas hormonas, cuando se vierten en la sangre, influyen en la actividad de nuestro organismo. Por ejemplo, estas hormonas, este sistema endocrino es el que tiene relación con el crecimiento, con el metabolismo, con la reproducción sexual humana, con los estados de ánimo. Y dentro de este sistema endocrino hay glándulas más importantes como la hipófisis, la base del cerebro, la tiroides, estas glándulas sexuales en donde están los ovarios y los testículos, el páncreas. Y ustedes pueden ver que todo esto tiene que ver, por ejemplo, cuando le dicen a la gente no te enojes, te va a dar gastritis. Y es que hay una percepción de que lo que asumimos en nuestra manera de reaccionar frente a determinadas conductas termina por hacernos daño. Y ahí entra, por ejemplo, el cerebro humano. A partir de esto, vamos a decir, siempre enfocados en la justificación biológica de la conducta desde la psicología humana, el reconocer que el cerebro humano es el órgano más importante del sistema nervioso central. En este sistema nervioso central, en este sistema nervioso del ser humano, en esta manera en cómo el cerebro se constituye como el órgano más importante, vamos a distinguir varias estructuras. La primera, vamos a ver un sistema límbico. Este está relacionado con la motivación, las emociones y la memoria.
Acá influye también el sistema endocrino mediante el control de las hormonas, y acá hay una parte en el cerebro en donde vemos el hipotálamo como esa estructura límbica central en donde su tarea, o su labor, su rol, es el mantenimiento del organismo, es preocuparse cuando te da la señal de hambre, de sed, de temperatura, conductas sexuales. Y este sistema mantiene estrechas interacciones bioquímicas y nerviosas con la corteza cerebral. Depende de lo que el organismo recibe, así es como manda la señal del cerebro, y estas son las partes de la neurología que se encargan de determinar por qué el hipotálamo le dice a mi cerebro: Herbert tiene sed, Herbert tiene hambre, Herbert tiene frío, Herbert tiene calor. Las conductas sexuales que tenemos las personas. O sea, hay un sistema límbico relacionado. El hipotálamo sigue siendo esa estructura límbica central. No lo olvide, por favor. Por eso es importante que entendamos que las conductas tienen una razón de ser. Las conductas tienen un parámetro biológico, sí o sí, y es eso lo que justifica la importancia de esta asignatura. A mí, por ejemplo, me encanta cuando se me quiere cuestionar la manera en cómo yo imparto la clase. Me gusta que se me critique en términos de la metodología, pero si me van a criticar el proceso administrativo de cómo llené una carta didáctica o cómo llené un proceso de planificación, por favor. O sea, no caigamos en ese sistema de mediocridad. Necesitamos enseñarle a los futuros psicólogos lo importante que es reconocer que la conducta humana tiene una base biológica que justifica por qué las personas actúan como actúan. En función de eso, vamos a ver de otro elemento, vamos a hablar de otro elemento que es la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene por función recubrir toda la superficie del cerebro en forma arrugada. Una grieta divide la corteza en dos mitades. Vamos a hablar de estos hemisferios. Cada hemisferio del cerebro tiene 4 áreas diferenciadas. Vamos a hablar de lóbulos, vamos a hablar del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, del lóbulo occipital y del lóbulo, llamémoslo, ¿cómo sería? Es que tengo que explicarlo. Estamos el frontal, el parietal, el occipital, pero hay otros elementos, por ejemplo, el lóbulo temporal. Vamos a hablar de un montón de fragmentitos que creo que la complejidad de entender el cerebro humano, perdónenme lo que voy a decir, pero yo creo que una de las áreas de la medicina más complejas debe ser la neurocirugía, porque hay que tener muy claro cómo funciona el cerebro para poder hacer una operación de cerebro abierto, ¿no? Ha de ser muy, o de corazón abierto, ya no digamos, ¿no? Pero en función de esta gente que hace las lobotomías y hay un montón de intervenciones quirúrgicas. ¿Qué pasa cuando la gente tiene un tumor en el cerebro? ¿Qué pasa cuando la gente está perdiendo la percepción? Yo quisiera, por ejemplo, rescatar en ese sentido, si analizan ustedes esta función del COVID como pandemia, el hipotálamo yo creo que es una de esas regiones del sistema límbico que se ven afectadas por el COVID. Yo no me había puesto a pensar en ello, pero cuando yo ya no tengo la capacidad de poder percibir sabores, algo le está pasando a mi hipotálamo como estructura límbica. Acá vamos a tratar de entender que en la corteza cerebral está toda la actividad consciente, a la que llamaremos actividad psíquica. A esta corteza cerebral llegan los estímulos procedentes del resto de todo el sistema nervioso. De ella, de esta estimulación, parten órdenes enviadas al cuerpo para ejecutar todos los movimientos. O sea, en este momento yo le estoy diciendo a mi organismo, a mi cerebro, mi cuerpo le está enviando, mi cerebro le está enviando la orden al cuerpo de levantar las manos, por ejemplo. Entonces yo ya levanto las manos, es una actividad consciente. Hay una lógica en la región motora que nos hace pensar que la parte central, la parte frontal, le da como ciertas funciones al cuerpo humano. Nos permite sentir, nos permite movernos y nos permite interpretar, integrar y actuar sobre la información que nuestro cerebro procesa. Por lo tanto, vamos a ver en una cobertura más amplia estas partes de las que yo les hablo, del hipotálamo, de los ganglios basales, del estriado ventral, de la amígdala cerebral. Vamos a hablar de la función del tallo del cerebro y la médula espinal. Bueno, es que esto es importante, por ejemplo, en el reflejo del vómito y la sensación de dolor. Por ejemplo, cuando la gente anda cruda, que se pasó de
de bebidas alcohólicas, la gente tiende a vomitar, pues hay una sensación, hay una orden que el cerebro le emite a la médula espinal para que pueda voltearse y tratar de sacar todo lo que el organismo necesita expulsar, porque si vomita de esta forma, pues probablemente la persona pueda ahogarse en su propio vómito, ¿no? Yo sé que son cosas escatológicas que a lo mejor no son muy propias, pero son muy reales. Y si no lo explico sobre la base de la realidad, entonces creo que no estoy desarrollando una clase apegada a las necesidades formativas de las realidades concretas con las que usted debe interactuar en la vida real. Yo creo que cada parte del cerebro, en donde, como le había dicho, el cerebelo, el hipocampo, la neocorteza, entre otras, tienen funciones, y estas funciones nos van a hacer que nuestra conducta humana, miren qué interesante, tenga una relación directa con los dos hemisferios cerebrales. Vamos a hablar de un hemisferio izquierdo y vamos a hablar de un hemisferio cerebral derecho. Esto lo vamos a entender, pues, lógicamente con la función de nuestras manitas, la mano izquierda, la mano derecha, y vamos a ver, por ejemplo, qué partes son las que están trabajando, por ejemplo, con las acciones que hacemos en nuestro cerebro. Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio cerebral izquierdo, por ejemplo, ahí se almacena la capacidad del habla, el razonamiento, esta capacidad auditiva que tenemos. Unos hablan también de que hay una área de lenguaje y un cálculo matemático exacto que se aloja precisamente en el hemisferio izquierdo, en esta corteza prefrontal, y en esta otra corteza prefrontal del hemisferio derecho vamos a encontrar, por ejemplo, esta parte de nuestro cerebro relacionada con la capacidad de imaginar, con la capacidad de escuchar. Por ejemplo, si en la izquierda tengo el centro del habla, en la derecha tengo la corteza auditiva. Hay una capacidad muy interesante que aloja el hemisferio cerebral derecho, y es la visualización y el análisis matemático, el cálculo estimado. Vamos viendo que poco a poco esta manera de los hemisferios en el cerebro nos hacen pensar, por ejemplo, que el hemisferio izquierdo controla la habilidad lingüística, la numérica, el pensamiento analítico, mientras que el hemisferio derecho controla las habilidades espaciales. Estas potencialidades artísticas y musicales las encontramos en el hemisferio derecho. O sea, sí hay toda una base biológica que justifica el que actuemos como actuemos y por qué actuamos como actuamos. Vamos a verlo en un enfoque más clínico, más retroalimentado por el análisis psicológico. Y vamos a ver ahora diferencias y semejanzas entre el hombre y la mujer como elementos fundamentales de la vida y de la existencia humana. Algunos argumentos para el debate nos permiten pensar que todos sabemos que hombres y mujeres son diferentes. Lo entendemos perfectamente. Desde lo físico, desde nuestros órganos reproductores, pero también hay grandes diferencias desde lo psíquico en ambos géneros. Muchos consideran que estas diferencias pueden ser emocionales debido a muchos factores de cómo funciona nuestro cerebro. Estos elementos pueden ser internos o externos, pero desde la lógica de la genética, que le da justificación y vida a la conducta biológica, a la razón de ser de una conducta basada en una percepción biológica, vamos a decir, por ejemplo, que el cerebro masculino es más grande, tiene una corteza más fina, más materia blanca, sí la tiene, la amígdala es más grande, el hipocampo es más pequeño y los ventrículos son más grandes. Sin embargo, el cerebro femenino, a pesar de que es más pequeño, tiene un córtex más grueso, tiene más materia gris que el hombre, la amígdala es más chica, el hipocampo es más grande y los ventrículos son más pequeños. Voy a tratar de rescatar estas 7 diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer con el análisis de que desde la óptica psicológica sea más importante entender el funcionamiento clínico de muchas de nuestras conductas, de muchas de nuestras maneras de ser. ¿Por qué somos arrogantes? ¿Por qué somos soberbios? ¿Por qué somos tan poco humildes? ¿Por qué no queremos reconocer que nos equivocamos? Es que hay razones biológicas que justifican este tipo de conductas. Veamos un poco al respecto.
Hablemos, voy a hacerlo de manera regresiva, voy a ir desde todas son importantes, voy a pensarlo desde de la menos importante a la más importante, por decirlo de alguna forma, pero pues lógicamente todas desde el ángulo psicológico son importantes. Vamos a hablar de una especialización cerebral. En esta primera diferencia, aunque el cerebro del ser humano en general puede realizar muchas tareas, también es cierto que puede concentrarse en algunas tareas más específicas que otras. La verdad es que el aparato mental del hombre está más orientado en la especialización. Esto es que partes de cada hemisferio se focalizan en determinadas labores. En cambio, una mujer no, una mujer tiene una utilización más integral de ambos hemisferios y una mujer es capaz, por esa mayor cantidad de materia gris que el hombre, de hacer más cosas en el mismo momento que está haciéndolo un hombre. Una mujer tiene esa capacidad multitarea. La especialización cerebral en la mujer es mayor que en el hombre. Vamos a hablar de una segmentación de la información y esto nos permite hablar que desde esta interesante intelección al conocimiento de las bases biológicas de la conducta, el cerebro masculino nos conlleva a enfrentarnos a que la información se separa en grupos o segmentos que no están necesariamente relacionados. Desde emociones a las relaciones personales hasta el contenido personal, estamos como siempre, ¿no?, segmentando la información. En cambio, en la óptica femenina todo se enlaza como un sistema. Por eso es que las féminas tienden a ser holísticas. Si usted se fija, el hombre está viendo el fútbol, pero no está pensando en qué va a comer mañana. Mientras que la mujer no. La mujer está viendo el fútbol, pero está pensando en que terminando eso tiene que hacer esto, va a ir a hacer lo otro, y tiene que ver también con esta capacidad de multitareas. Por eso es que hay una conducta en el cerebro humano que hace que la segmentación de la información determine que la mujer es más holística. Esto nos lleva a una quinta percepción y es la capacidad de concentrarnos en las tareas. La razón que va a darle vida a esta justificación es pensar que existen diferencias entre los cerebros del hombre y de la mujer, mientras que los hombres suelen concentrarse a fondo en las actividades que realizan sin tener esa percepción de distraerse en otros aspectos. Las mujeres, por el contrario, observan cada evento del mundo como un dibujo completo en donde cada una de las partes está interactuando. Por ejemplo, me puede ocurrir a mí, ¿no? Yo puedo estar, se me fue la luz eléctrica, ¿no? Hoy está pasando mucho, o me quedé sin internet. Entonces, yo estoy sin el internet, pero yo estoy pensando en a lo mejor, ojalá que venga el internet. Mientras que probablemente la contraparte femenina esté pensando en, ya no se conectó al WhatsApp, ya no se conectó aquí, seguramente está en esto, seguramente está en otro. Y ella está memes, ¿no? Dice, por ejemplo, está la pareja, ¿no? Está el hombre acostado y está la mujer, ¿no? Y dice, ¿en qué estará pensando? Seguro está pensando en la otra, ¿no? Y de repente el meme, creando una situación hilarante, el hombre a lo mejor está pensando en a qué horas pasarán el próximo capítulo de Bob Esponja, no sé, alguna tontería, ¿no? O sea, esa concentración de tareas. Por eso es que dicen que las mujeres son más formales que uno de hombre, por esa capacidad que tienen de ver el mundo como una estructura completa, ¿no?, en donde cada uno de los elementos está interconectado. Es que seguramente mi mamá está así porque sabe haber peleado con mi papá y mi mamá no me quiere decir para que yo no me sienta mal, porque sabe que no voy a reclamar a mi papá. No sé, son cosas que no digo que no pasen en los hombres, nada más estoy tratando de plantear esta diferencia en la concentración de las tareas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar entonces del punto 4 y del punto 3 en ese orden regresivo, pensando en los sentidos en el hombre y en la mujer. Es que también en los sentidos y en la percepción del mundo hay diferencias entre hombres y mujeres. En el hombre, la vista es la función dominante, la vía por la cual le entra al hombre la información y las sensaciones es la vista. O sea, el sistema nervioso le mete al hombre una información en su función dominante a través de la vista. En las mujeres no, en las mujeres todos los elementos del sistema operan en conjunto. Son como los ciegos, que desarrollan un sentido del oído, del olfato, del tacto.
La mujer, por esa capacidad que tiene, yo calculo, y esto es algo que varios neurólogos, que varios psiquiatras, que varios psicólogos, que varios especialistas del tema educativo en algún momento hemos dicho, la mujer tiene más progresión en inteligencia humana 5 años más que un hombre. Y es esta visión de unificar todo. O sea, por ejemplo, una mujer puede identificar qué se cocinó por un olor a quemado, porque sintió el olor a quemado, porque vio que las cacerolas estaban ahumadas, porque vio una mancha de humo en el cielo de la casa. No sé, o sea, la mujer tiene esa capacidad de poder vincular esta percepción de sentidos de forma integral, el hombre no. El hombre ve una cosa y con eso se queda. Por eso es que la mujer, por lo general, se enamora de sentimientos y el hombre de aspectos físicos. Es esta manera en cómo se van concibiendo los sentidos en el hombre y en la mujer. Luego vamos a pasar a algo que, a pesar que ya lo dijimos, tiene mucho que ver con el tamaño del cerebro, ¿no? El tamaño del cerebro también difiere entre hombres y mujeres, haciéndonos entender que en los hombres el cerebro puede ser más grande, pero no significa que sean más inteligentes. No, señor. De hecho, muchos científicos, muchos versados en el tema, creen que la finalidad de la expansión del cerebro se relaciona con el mayor volumen muscular y no con procesos mentales. Un cerebro pequeño, que puede ser el caso de una mujer, tiene mayor capacidad de interpretar, de asumir, de digerir, de procesar todas estas estructuras de pensamiento, ¿no? Todos estos procesos mentales, una mujer los va digiriendo de manera más veloz que un hombre. Un ejemplo, el hombre abre la refrigeradora y ve 5 papas y ve 5 huevos y dice, hoy no hay comida, cierra la refri y se va a la calle a comprar una pizza. Una mujer pensaría diferente. En esta capacidad de ser más inteligente dice, bueno, puedo hacer papas fritas con huevo revuelto, puedo hacer una torta de papa con huevo, puedo hacer huevos cocidos, puedo hacer con papas cocidas, puedo hacer una ensaladita de papa con huevo, como que hay más mecanismos para trabajar en los pensamientos divergentes, y los pensamientos divergentes no tienen otra razón más que ser que mejorar la intención del procesamiento mental, ¿no? Y ya para ir aterrizando, vamos a hablar de hormonas en el cuerpo y de los hemisferios cerebrales y habilidades cognitivas. Y aquí sí lo vamos a decir en el punto 2, los hombres tienen en su organismo 20 veces más testosterona que las mujeres. Por eso es que las mujeres tienen una conducta menos agresiva y menos dominante. De hecho, algunos, yo creo que no algunos, yo creo que todos pensamos cuando nos dedicamos a estudiar las bases psicológicas de la conducta, que por ejemplo en este análisis del sistema nervioso, el hombre, por ejemplo, tiene más deseos de sexo que la mujer, precisamente por esta dosificación de testosterona, ¿no? Desde el punto de vista físico, las mujeres no, son más delicadas y su mente busca más un placer sexual centrado en la sensualidad y en el afecto que en el coito. Esto es desde el apartado de las hormonas en el cuerpo hasta las conductas sexuales, por ejemplo, hacen pensar que una mujer no tenga tanto interés en la relación física y sí más en una relación afectiva. Mientras que para el punto número 1, cuando se habla de estos hemisferios cerebrales y de las habilidades cognitivas, vamos a decir que el hombre, que en el hombre el hemisferio izquierdo, cerebral izquierdo, tiene una mayor dominancia. En el caso de las mujeres no hay uno que prevalezca sobre el otro, al contrario, los dos hemisferios del cerebro trabajan en un balance perfecto que hace que su progresión para el razonamiento, para el análisis y para la reflexión sea mejor y mayor que un hombre. Las habilidades cognitivas, de alguna manera hay una mayor tendencia en los hombres a ser buenos en las matemáticas y en las operaciones de cálculo, mientras que las mujeres tienen más facilidad para el lenguaje. Las actividades que van definiendo, y con esto no estoy diciendo que no hay personas del sexo femenino que tengan habilidades para las matemáticas, claro que sí, y tampoco estoy diciendo que no hay hombres que tengan habilidades para poder hablar. Creo que las conductas al final, desde la óptica psicológica que nosotros tenemos, sí están relacionadas
con un claro basamento biológico de lo que somos. Nuestro cerebro seguirá siendo por mucho uno de los órganos más misteriosos y más valiosos de los seres humanos. En virtud de ello, vamos a desarrollar ya la tarea. A mí me encantaría dejar en claro algo, porque sí hay cosas que las explico en clase, pregunto si tienen puntos, y me están preguntando lo mismo. En primer lugar, ya dije, a pesar que la plataforma pueda presentarles a ustedes 3 tareas, yo no quiero que hagan 3 tareas, quiero que solo hagan una tarea, que es la que yo les asigno. Y esta tarea se asigna en el espacio de la unidad, de la unidad correspondiente. Para este caso, vamos a trabajar en la unidad 2, en el espacio A. Si por casualidad, como pasó con la unidad 1, el espacio de la tarea A está cerrado, pues lo sube a la B, que fue lo que se dejó en evidencia, ¿no? Y gracias a la compañera por el apoyo, por hacerme llegar la información en su momento. Y pues a los compañeros que tienen la costumbre de escribir pasadas las horas de la noche, pues pedirles que no lo hagan. Realmente no estoy respondiendo mensajes a 1, 2 de la mañana. Creo que hay horas un poco más factibles para poder trabajar algunos tópicos de la asignatura. Perdonen que no les conteste a esa hora, pero me es imposible estar y respetando esos horarios. Pero bueno, hay que decirlo, y pues de la misma forma vamos a tratar de ser muy respetuosos con esta manera en cómo llegamos y transmitimos el mensaje. Bueno, vamos a tratar de desarrollar ya la tarea para esta semana, la cual, insisto, no hay que hacer otra tarea más que la tarea de la unidad 2, la cual van a subir en el espacio A excepción que no se pueda. Pues bueno, no hay que hacer tarea B ni C, no, o sea, no lo dije para quienes se preguntan si hay que hacer la tarea C, no, es una tarea y es la que estoy dejando en este momento. Y es que sobre el abordaje de la lectura asignada, yo ya les pasé un libro que se llama La psicología de la conducta, es de José Bleger. Hoy les voy a pedir que desarrollen un análisis extenso y reflexivo de estas páginas. Estamos hablando de la página 81 a la 96, en donde encontrarán el capítulo 7 y 8. El capítulo 7 se llama La finalidad de la conducta y el capítulo 8 El objeto de la conducta. Quiero que lean. Sobre esta lectura, usted va a llenar una matriz de texto interpretativo. Esta matriz no es como la anterior. Tendrá algunas similitudes, pero son diferentes. Quiero que usted vaya llenando estas matrices, por favor. Para quienes han hecho un trabajo para salir del paso, decirles que no les estoy poniendo 100. A quienes solamente están poniendo ideas elementales, les estoy pidiendo que profundice y que reflexione, porque es importante el que usted vaya generando su capacidad de análisis alrededor de las ideas elementales de estos capítulos que estamos estudiando. Este libro es buenísimo, creo que es un referente por antonomasia para el estudio de la psicología de la conducta humana. Creo que José Bleger plasma de manera muy profunda un conocimiento científico veraz sobre lo que representa este acercamiento a la psicología de la conducta. Esta tarea de la matriz de texto, en la que le pido que reflexione, en la que extraiga ideas centrales, la va a subir. Si la puede subir en formato PDF, pues mucho que mejor, al espacio de la tarea A de la unidad 2 de aprendizaje. Pues estamos pensando en que esta tarea debería de entregarse el próximo martes. Siendo hoy jueves, pues va a tener viernes, sábado, domingo, lunes y el martes antes de las 5 de la tarde. Yo le voy a ser muy sincero, yo puedo entender cualquier justificación que usted me ponga, pero pues también estoy considerando quienes entregaron en tiempo y en forma. Le estoy diciendo, respete la fecha y hora asignada para la entrega de la tarea, ¿no? Esto, creo que teniendo bastante tiempo, pues la misma importancia que le dan a la asignatura, pues esa será la importancia que yo le dé a la hora de calificar. Creo que a veces el no poner las reglas claras sobre el devenir de la clase, pues nos hacen que muchos piensen que con entregar tareas y no estar en clase, pues tienen derecho a una calificación. Lamento decirles, es mi obligación cuidar la matrícula, pero también es mi obligación cuidar
el exigirles que tienen que dar como estudiantes lo mejor de ustedes mismos, porque afuera hay un mundo con una gran sed por psicólogos profesionales y competentes. Y creo que la formación en competencias psicológicas para ustedes como profesionistas en el campo de la conducta humana corre por la responsabilidad de los profesores. Por eso es que damos lo mejor de lo mejor en cada una de las asignaturas. Mis estimados, de esta manera, pues no tengo más que despedirme, no sin antes decirles que hay que seguir siempre manteniéndonos al cuidado de esta pandemia. Ya buena parte de las instituciones educativas regresan a la presencialidad, ya se acercan las festividades navideñas. Quiero pensar que mucha gente va a regresar a los centros comerciales, la dinámica en el transporte público, las aglomeraciones, actividades sociales en donde conciertos, cines, y pues hay que tener cuidado, no hay que quitarnos la mascarilla, hay que andar siempre en nuestro botecito de alcohol gel, mantener la distancia relativa con las personas, y pues a poner toda la carne al asador, porque frente a la adversidad no hay cosa más bonita y más gratificante que saber que todo lo ponemos en nuestra fortaleza espiritual. En mi caso personal, como hombre con una fe muy fuerte, puedo decir que cada uno de los problemas que hemos enfrentado en la vida nos han hecho potenciar nuestra madurez conductual, y eso lo hemos hecho en una fe espiritual basada en Dios, ¿no? Nada mejor que enfrentar los problemas caminando de la mano de Dios. Por eso es que me atrevo a compartirles en la palestra de lo académico una lectura bíblica favorita, la mía, Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mis estimados, de esta manera llegamos al fin de esta clase. Reitero, pueden ver este video las veces que quieran, va a quedar prácticamente en YouTube. Y el hecho de que puedan retroceder, adelantar, poner pausa, va a poderles ayudar a entender algunos componentes. El grupo de WhatsApp está para ustedes. Yo te voy a pedir, mi estimada Beca, perdón, que si hay alguna duda por parte de los estudiantes que me la puedas trasladar, yo voy a tratar de responder en el unísono. Y pues como siempre, deseando al mejor estilo de Star Wars, que la fuerza les acompañe. Nos vemos, primero Dios, el próximo jueves, ya con la última sesión, con algunos puntos medulares para poder desarrollar los temas finales. Y ha sido muy gratificante el poder estar siempre al pendiente, en contacto educativo con ustedes. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones masivas para todos.